Gracias, presidenta. Señorías, buenos días a todos y a todas. El problema de la pobreza no es solo la ausencia de ingresos o recursos para hacer sostenible una vida, es un problema de derechos humanos. La frase no es mía, es del secretario general de Naciones Unidas. Soy un ser humano y me dicen que tengo derechos. Después de 3 años viviendo en la calle, durmiendo en un banco, comiendo y vistiendo de la caridad, enfermo pero desasistido, tengo muy claro que o no soy humano o esto de los derechos es papel mojado. La frase tampoco es mía, quien habla es Pepe, 57 años, canario, sin ingreso ni recurso alguno y algo más triste aún, sin esperanza alguna ya de hacer sostenible su vida. Señorías, qué cerca estamos de los fríos datos y qué lejos de la terrible situación que varios centenares de miles de compatriotas están padeciendo a diario en este país canario nuestro. Me detengo solo en algunos datos que sé que ustedes conocen, pero que debemos fijar en nuestra mente. Son del 13º informe AROPE y vuelven a ser desoladores. Segunda comunidad autónoma con mayor proporción de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. 1/3 de la población, un 36,2%, 810.000 seres humanos, más de 2 veces la población de Las Palmas de Gran Canaria y casi 4 la población de Santa Cruz de Tenerife. Desde que se mide la tasa AROPE, no ha habido ni un solo año que no tuviéramos indicadores negativos por encima de la media estatal. Somos con un 13,2% de la población afectada, los segundos en pobreza severa de todo el Estado. 295 canarios y canarias viven en la pobreza en el país que registra récord de turistas y que presume hipócritamente de tener un modelo de éxito económico. Las conclusiones son enormemente preocupantes. El coste de la vivienda, la brecha de género y el apoyo insuficiente a las familias con menores se constituyen como factores clave para la generación de la pobreza en nuestra tierra. En el apartado de vivienda, en Canarias, el 46,3% de la población en situación de pobreza tiene gastos superiores al 40% de sus ingresos. Les confieso que cuando examinamos estas tablas año tras año, a veces siento la misma angustia que todos experimentábamos al escuchar los partes todos los días cuando la pandemia del COVID-19, hasta que llegaron las vacunas. ¿Para cuándo la vacuna para la pobreza en Canarias? Porque la pobreza, señorías, como bien han recalcado expertos de los campos de la salud, también mata. Y está claro que, como en aquella otra ocasión de emergencia, nuestro deber es buscar y aplicar soluciones y no parches y menos recortes o hacernos trampas. Créanme cuando les digo muy sinceramente que soy plenamente consciente de que todos los aquí presentes deseamos la erradicación de la pobreza y aliviar el sufrimiento de decenas de miles de familias vulnerables de nuestro país. Es fundamental articular políticas valientes para mejorar ostensiblemente la redistribución de la riqueza en Canarias. Esa es una de las vacunas y hay otras, y todos lo sabemos, pero mientras eso llega tenemos que ser muy conscientes de que sin un escudo social, sin políticas de protección social, sin pensiones públicas, sin la ampliación de los derechos universales, el número de personas en situación de pobreza aumentaría, llegando a afectar a más de la mitad de la población en Canarias. Hay una leve mejoría en los datos del último informe. Esto evidencia que con políticas públicas potentes dirigidas al conjunto de la ciudadanía se puede revertir la situación de pobreza en Canarias, que no estamos condenados a que esta situación sea eterna. En la legislatura anterior quedó demostrado que con políticas de justicia social, ampliando derechos como la inversión en igualdad, la subida del salario mínimo interprofesional, las ayudas a la familia para el incremento de la PCI, la renta canaria de ciudadanía, se ha podido aliviar mucho sufrimiento y eso evitó que 112.000 personas entraran en situación de exclusión. Por cierto, renta canaria de ciudadanía que hoy los que gobiernan denostaron y criticaron. Las derechas, como es habitual, siempre llegan tarde a la conquista en derechos de la ciudadanía. La dirección es seguir ganando y ampliando esos derechos, pero repito, empieza a resultar indecente que el lugar que escogen 16 millones de turistas anuales para ser felices sea el mismo en el que viven en riesgo de exclusión social 810.000 seres humanos, el paraíso convertido en infierno para muchos. Y ya hace muchos años que quedó atrás aquello de Adam Smith, de que una mano invisible actuaba para conseguir la riqueza de las naciones. En la nuestra, la riqueza está mal repartida y así no hay nación que progrese ni felicidad que se comparta. Consejera, ¿qué va a
hacer usted para paliar los datos de la pobreza en Canarias? Gracias. Gracias, presidenta. Señora consejera, usted el pasado 19 de marzo decía ante esta Cámara, y cito textualmente, que este Gobierno, en los asuntos que tienen que ver con la realidad de la pobreza, no iba a cerrar los ojos. Y yo me pregunto, si no cerraron los ojos, ¿qué es lo que han hecho? ¿Apagaron las luces o se enfundaron las gafas de realidad virtual que parece llevar el señor Clavijo cuando habla del modelo de éxito? Señora consejera, ayúdenos a entender, explíquenos usted esta vez cómo es posible que con un presupuesto que crece 1.121 millones de euros, ustedes no cumplen con la Ley de Servicios Sociales. Y no me salga usted con los presupuestos creativos en los que el Gobierno central o Europa van a aportar lo suyo. Abra los ojos, escuche este dato y salga del silencio que mantiene en ese Gobierno al que pertenece. En la anterior legislatura, el incremento en la inversión de materia de derechos sociales fue de 207 millones de euros y a los que gobiernan hoy esto les parecía insuficiente y, sin embargo, mire lo que han hecho con su departamento en los presupuestos. Va usted en la dirección de los consejeros de derechas que la han precedido. Ven, oyen y callan o disfrazan los datos. Señora consejera, yo sé que para las derechas eso de la justicia social cada vez les suena peor. Mire, si no, como la lideresa de sus socios en el Gobierno, la señora Ayuso, le pone caritas y medallas al señor Milei. ¿Podría este Gobierno sostenerle la mirada a alguno de los 6.000 seres humanos que viven en la calle en Canarias? ¿O esa no es su guerra? ¿O alguno de esos seres humanos que además es mujer? ¿Cómo le explicaría que ustedes recortaron en los fondos de emergencia social para las víctimas de violencia machista y que eso también influye en la pobreza y la exclusión? Señora consejera, ¿sabe usted cómo se están comportando los precios de la cesta de la compra en Canarias? Su compañero de Gobierno, el señor Quintero, cuando el Frente Canario contra la Emergencia Alimentaria le pidió que intercediera con el sector primario y con las grandes cadenas alimentarias que operan en Canarias para hacer un esfuerzo en la bajada de los productos básicos, dijo que eso no era competencia suya. ¿Podría ser suya, consejera? ¿Sabe que Canarias es la comunidad con mayor tasa de obesidad infantil debido a la pobreza? ¿Se ha sentado usted con esas cadenas que en Canarias están haciendo un negocio multimillonario y se favorecen de las numerosas ventajas fiscales que les damos los canarios y Canarias? Señora consejera, vamos por la vivienda, por ese techo al que usted y yo y todos los presentes acudiremos esta noche a descansar y estar en familia. ¿Sabe usted el trato que le está dando la empresa Viceocam a las familias más vulnerables que han tenido la desgracia de sufrir los abusos de esta empresa pública? ¿Se ha leído usted el Plan Canario de Alquiler Seguro que presentó mi grupo parlamentario y que ustedes rechazaron porque dicen que este Gobierno ya están en ello y al mismo tiempo están en todo y en nada? Ni una sola medida realista para garantizar el acceso a la vivienda, ni una, porque con el decreto de vivienda de este Gobierno, consejera, a quienes ustedes ayudan es a las empresas constructoras regalándoles el suelo. Esa es la libertad, carajo, que entienden ustedes, señora consejera, la que les ofrece a los de arriba y la que apaga las luces con los de abajo. Y si no, miren cuál fue su primera medida cuando ustedes entraron en este Gobierno. Desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, le solicitábamos que nos facilitara el número de beneficiarios y solicitantes, repito, solicitantes de la Renta Canaria de Ciudadanía desde marzo de 2023 hasta su respuesta, que fue el 28 de abril de 2024. La respuesta fue el número de perceptores, no de solicitantes. Señora consejera, nosotros sí que hacemos los deberes, abrimos los ojos y, como decimos en Canarias, esparramamos la vista. Nos encontramos que de los 13.279 expedientes de los solicitantes que hay en la actualidad, o sea, antes de que entrara el nuevo Gobierno, habían 12.538 que ya estaban resueltos. Por tanto, bajo su mandato, solo se han resuelto 741 expedientes de la Renta Canaria de Ciudadanía. Esto es inadmisible. Tienen ustedes 5.000 personas en espera, 3.000 expedientes sin tramitar. Solicitar mayor inversión al Estado español está bien, hágalo. Esos fondos del Estado los peleó Nueva Canarias Bloque Canarista con Pedro Quevedo en las Cortes Generales, pero también es imperativo y necesario mejorar la gestión de nuestro principal instrumento para combatir la pobreza, la Renta Canaria de Ciudadanía, que usted heredó y que tanto sufrimiento ha aliviado en el seno de muchas familias. Haga los deberes, desarrolle los artículos de la Renta Canaria de Ciudadanía, desatasque los expedientes, ponga su departamento en orden, gestione
gestione. Coja usted las riendas que ya lleva un año. Señora consejera, ¿a usted le sobra información de cómo está el paciente? En mi anterior exposición compartí con todos los presentes algunos síntomas de lo que nos ofrece el informe AROPE. Los equipos de su consejería llevan tiempo en la sala de operaciones. Déjese orientar y asuma el papel que le corresponde en este Gobierno, porque o usted no la consideran o la pobreza y los derechos sociales no son un asunto prioritario para su presidente y sus socios, cosa bastante probable. Ellos son de mirar hacia los de arriba. Ahí tenemos como antecedente la tasa de pobreza del año 2016, una de las mayores de la historia de este país nuestro. ¿Y sabe quién era el presidente entonces? Acertó. El señor Clavijo. Señora consejera, y ya termino, hay que garantizar una inversión propia, poner en marcha estrategias integrales, y yo no veo a su departamento trabajando de manera transversal. Ese departamento que garantiza la justicia social y que hace aguas por todos lados. Ni una sola área dentro de su consejería funciona y tiene una gestión adecuada. Y miren, no lo digo yo. Tiene usted frentes abiertos en todos los ámbitos, hasta con los propios profesionales que llevan más de 15 años en el departamento. No tenga usted la menor duda de que Nueva Canarias Bloque Canarista va a poner en valor sus acciones si usted se hace valer en este Gobierno de derechas y apuesta por acciones y políticas de altura a favor de los canarios que más sufren. Pero así no, consejera. Luche, reivindique como lo hacía antaño al frente del Colegio de Trabajadores Sociales, recupere ese espíritu, impónganse. No permita que los canarios y canarias la recordemos como la consejera que quiso desarrollar la Ley de Servicios Sociales, que quiso apostar por el bienestar y la justicia social, y las derechas no la dejaron. Gracias.